Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en la recta final de la campaña de las elecciones europeas de este domingo 9 de junio y en la ronda de entrevistas que estamos realizando aquí en Nueva contamos hoy con Pablo Bellido, que es secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias. Bueno, pues para empezar, ¿cómo está yendo la campaña electoral? No sé si se puede dar, o sea, ¿hay margen para hablar de temas europeos o al final la actualidad nacional hace que nos vayamos pues, a lo que está sucediendo en el día a día? Bueno, nosotros queremos hablar de Europa. Se trata de decidir qué Europa vamos a ser, qué Europa vamos a tener. Y además hay una amenaza. Hay partidos que no quieren que exista Europa, que quieren destruir Europa como concepto. Evidentemente no como continente, pero sí como espacio de libertades, de solidaridad, de igualdad, como una voz que promueve la paz en el mundo y también como un espacio donde podemos ser ciudadanos del conjunto del continente y poder movernos y también mover las mercancías y por tanto ser más ricos. En fin, hay quien quiere hablar de Europa, el Partido Socialista, y quien no quiere hablar de Europa, porque si hablamos de Europa tenemos que recordarles, a los del Partido Popular, que votaron en contra de los fondos europeos, a los de Vox, que intentaron boicotear la vacunación comunitaria. En definitiva, hay partidos que solamente quieren hablar de otras cosas, hacer ruido, hablar de lo que no toca. Y ahora la conversación tiene que girar sobre Europa, porque vamos a decidir a nuestros representantes en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que luego van a definir las políticas que nos van a afectar en nuestro día a día. Ujú. Casualmente, el Partido Socialista tiene mucha suerte porque uno de los candidatos a esas elecciones europeas de la lista del PSOE es de aquí de Guadalajara, Jorge Romanillos. Sí, bueno, es que está claro que el Partido Socialista es el único que pinta algo dentro de su formación, ¿no? El PSOE de Guadalajara tiene a un compañero, a un joven socialista en la candidatura para las europeas y tiene a una persona que va a ser eurodiputada, Cristina Maestre, que también es de Castilla-La Mancha. El PP de Castilla-La Mancha no pinta nada, no se le tiene en cuenta. Al PP nacional, básicamente, le supone una molestia casi este PP radical, fanatizado y que además está muy poco involucrado en los asuntos de la región. Y Vox, pues más o menos lo mismo. El único partido que tiene a una candidata con opciones de ser eurodiputada y por tanto representar a Castilla-La Ujú. Mancha en Bruselas es el PSOE y el único partido que tiene a alguien de la provincia en las candidaturas también es el PSOE de Guadalajara. Cristina Maestre, no sé si me equivoco, era el número 12, puede ser de la lista por Así ahí. es. ¿Qué cifras maneja el PSOE ahora mismo de número de eurodiputados que podría llegar a Las alcanzar? encuestas nos dan en torno a 20, nosotros esperamos que sacar algún eurodiputado o eurodiputada más. Desde luego jugamos a este proceso electoral con la ambición Ujú. de merecer la confianza de la ciudadanía. Somos los únicos que tenemos un proyecto europeísta. Creo que es evidente que el PSOE es el partido español que más se parece a Europa, el que consiguió que España ingresase entonces en la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, el que ha defendido el Tratado de Maastricht, el que ha defendido el Tratado de Schengen, el que ha defendido la ciudadanía europea, el que ha defendido el libre mercado europeo, el que ha defendido una voz internacional de Europa ante el resto del mundo, que apueste por la cooperación en lugar de la confrontación, una política exterior y una promoción de la paz. Es el partido que, sin ningún género de dudas, mejor entiende Europa y mejor defiende Europa. Ujú. En los últimos comicios europeos, fueron en 2019, el PSOE fue el partido más votado aquí en la provincia de Guadalajara, con el 36% de los votos. ¿Confían en repetir ese primer puesto? Bueno, evidentemente trabajamos con la vista puesta en obtener la máxima confianza. Los contextos, las inercias van cambiando, pero no estamos muy preocupados en el porcentaje de votos. Queremos contribuir a que la voz de la provincia de Guadalajara y de Castilla-La Mancha sea oída en Bruselas, en los asuntos que nos afectan, por ejemplo, en el agua. Ujú. Nosotros hemos conseguido grandes avances en materia de agua en los últimos años. Ha sido porque Emiliano García Paje lo ha peleado mucho, sí, y ha sido porque el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha sido más sensible que los gobiernos anteriores. Sí, pero también porque conseguimos que Europa nos diese la razón y que dijese que estos trasvases que se estaban produciendo eran un saqueo del río Tajo y un empobrecimiento de la provincia de Guadalajara. Lo hemos peleado en Europa y hemos ganado la batalla en Europa. Y para seguir siendo fuertes en Guadalajara necesitamos una Europa que nos haga caso en políticas medioambientales, en políticas también que hay que corregir agrícola, en políticas de ciudadanía, en políticas de servicios sociales. Tenemos que hablar, por ejemplo, si va a haber una política social europea
en el que un ciudadano de Guadalajara pueda estar en Bruselas o pueda estar en París o pueda estar en Roma y pueda exigir sanidad, educación, políticas sociales, de solidaridad intergeneracional o, por ejemplo, una política fiscal. Nosotros queremos hablar de que hay que acabar con los paraísos fiscales en Europa y que tiene que haber una fiscalidad justa, equivalente, donde los más ricos paguen más para que las clases medias y las clases populares puedan recibir más servicios. Esto no le interesa al PP y a Vox, que por otra parte solamente quieren beneficiar a los más poderosos, a los más pudientes, perjudicándonos a la mayoría. De esto tenemos que hablar y por eso, para que Guadalajara sea fuerte y tenga más posibilidades de progreso, necesitamos que en Europa gobierne el Partido Socialista, que es el partido ecologista, que es el partido que ha defendido las políticas contra la despoblación y que es el partido de la igualdad. Ujú. He hablado de agua, pero también está despoblación, energía nuclear, aromáticas incluso. Son temas en los que Guadalajara y Castilla-La Mancha se juegan mucho en estas elecciones europeas. Ujú. ¿Cree que somos conscientes aquí en la provincia de todo lo que está en juego en estas elecciones? No sé si lo somos o no. Está claro que el PP y Vox no quiere que se hable de esto. Quiere hacer un batiburrillo de ruido que impida hablar de los asuntos que nos afectan. Por ejemplo, las aromáticas. Emiliano García Paje fue a Bruselas y junto con la eurodiputada Cristina Maestre del Partido Socialista hablaron con los comisarios y con los eurodiputados para convencerles de que las aromáticas no podían estar en listas de productos tóxicos, de contaminantes, porque es un producto que merece toda la preservación y el apoyo a nuestros agricultores de la lavanda. Eso lo ha hecho el Partido Socialista. El PP ha hecho ruido, pero no ha concretado ni una propuesta que beneficie al sector. Es a lo que se dedican realmente, a intentar confundir, a intentar enturbiar, a intentar enfrentar. Una de las cosas que nos estamos jugando en esta campaña tienen que ver con las formas, pero es que las formas en democracia son determinantes. Esta campaña de insultos, de ofensas, de descalificaciones tiene que cesar. El Partido Popular y Vox están contribuyendo a que haya una crispación y un enfrentamiento inusitado. Uno ve lo que sucede en el Parlamento Nacional y no reconoce el país en el que vive, donde la gente es más educada, donde la sociedad se comporta con más moderación y tolerancia. Pues estas formaciones políticas que están intentando buscar la confrontación entre los españoles, tienen que perder estas elecciones para que cambien también de forma de hacer política, porque las formas en democracia son tan importantes como el fondo. Y considerar al adversario un enemigo al que hay que aniquilar es muy peligroso para nuestra convivencia. En cuanto a la campaña electoral, no sé si es más difícil movilizar a simpatizantes, afiliados en estas elecciones que quizás se pueden ver algo lejanas. Normalmente sí, porque cuando elegimos alcaldes, alcaldesas, presidentes autonómicos, cuando elegimos presidente del Gobierno de España, todo el mundo tiene muy claro que está eligiendo a quien va a dirigir los designios. Cuando se elija un parlamento a veces es más complicado esa motivación, pero estas elecciones son muy importantes. Nos jugamos quién va a organizar la voz de Europa ante el mundo. ¿Cómo vamos a participar en el debate sobre la inteligencia artificial, sobre los grandes asuntos que hay que organizar en el mundo, como la movilidad, que es tan importante, sobre las políticas energéticas, sobre la política agraria y la soberanía alimentaria? Hay muchos asuntos que tenemos que determinar en estas elecciones y que nos van a afectar al presente, al futuro inmediato y al futuro más lejano. Ujú. Si las futuras generaciones, si nuestros hijos y nietos van a merecer tener un planeta como tenemos nosotros ahora, un planeta viable, un planeta sano, o vamos a dejarles un planeta en unas condiciones insalubres. Eso depende de decisiones que se toman hoy. Y ese partido se juega en Europa, mucho más en Europa ya que en el ámbito nacional o autonómico. Por tanto, yo animo a todo el mundo a que participe en esta conversación que es: nos jugamos Europa, nos estamos Ujú. jugando una Europa de valores y de intereses que nos puede beneficiar, y también, evidentemente, que vayan a votar. Ujú. ¿Y se está haciendo bien ese acercamiento entre la población y lo que significa la Unión Europea? Hay un día de Europa, se celebran los colegios, pero realmente la gente no sabe que no sé qué día de mayo era, que es el día de Europa. Bueno, yo creo que efectivamente nos queda por hacer mucha pedagogía. Tampoco ayuda un creciente nacionalismo que se ha ido generando en los estados Ujú. europeos en los últimos años, no ajeno a una realidad global que viene de Estados Unidos, de América.
latina y tiene que ver con el auge de las fuerzas ultraderechistas, nacionalistas y de los populismos de derechas que están en contra del concepto de Europa, de los valores de Europa, que es la superación de los conflictos, porque Europa en el fondo es una enmienda a lo que ha sucedido en el planeta durante el siglo XX y el siglo XIX, los conflictos bélicos que nos han dividido, que nos han fracturado, que han generado tanta destrucción. La Unión Europea es precisamente el mayor estabilizador y regulador de la globalización a nivel planetario. Por tanto, es muy importante, pero es verdad que cuesta que los asuntos de política europea entren en la conversación política, en la conversación pública, y nuestro esfuerzo es conseguirlo. Ya estamos viendo que ni tan siquiera cuando nos estamos jugando las elecciones europeas el Partido Popular habla de esto. Solamente habla de que si Puigdemont es muy malo porque no sé qué, o que Puigdemont es el que me va a hacer presidente del gobierno a mí, que soy Feijóo, que antes odiaba a Puigdemont pero ahora le quiero mucho, o solamente habla incluso de ETA, que es una cosa que hemos conseguido los españoles superar y vencer, o unos hablando de Milei para que no se hable de los asuntos que nos tocan en este momento. Nosotros le pedimos a los partidos políticos lo que estamos haciendo nosotros. Vamos a hablar de Europa y de cómo nos estamos jugando en estas elecciones la Europa que podemos ser, una Europa fuerte en el mundo para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pues nada, al momento de pedir el voto a los ciudadanos. Yo les pido a los ciudadanos de la provincia de Guadalajara que voten pensando si quieren una Europa que odia o una Europa que ama, si quieren una Europa que está en contra de los derechos humanos o una Europa tolerante que promueve los derechos humanos, si quieren una Europa que es terraplanista o una Europa que defiende el desarrollo sostenible, si quieren una Europa con mercados autárquicos, cerrados, o quieren una Europa con mercados abiertos donde nuestros productos entran en Francia, en Alemania, en Italia y se comercializan y esto nos enriquece. Si quieren una Europa de hombres de negro o quieren una Europa verde, si quieren una Europa de recortes o quieren una Europa de derechos. Y por eso les pido que si quieren una Europa mejor, una Europa que mejore sus vidas, voten al Partido Socialista. ¿Y cómo va a vivir el PSOE aquí en Guadalajara la jornada electoral? Bueno, pues como siempre, nosotros estaremos con presencia en todos los colegios electorales, iremos visitando las mesas agradeciendo a nuestros apoderados e interventores el esfuerzo, el trabajo, la colaboración que hacen y siempre con pulcritud y con respeto a las normas electorales. Esperemos que el resto de partidos políticos hagan lo mismo y promoviendo el voto, que es lo que hay que hacer. Pues nada, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Pablo Bellido, secretario provincial del PSOE y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y más información de estas elecciones europeas en nuestra página web y en el periódico en papel.